Buenas tardes para todos. Tenemos como unidad a exponer la unidad número 2 que tiene como tema los dilemas de las relaciones internacionales en la globalización y los problemas internacionales de la agenda global. Somos estudiantes de Administración Pública Territorial de la CETAD Bosconia de la Escuela Superior de Administración Pública. Nuestro grupo está conformado por Melissa Díaz, Ibis Yaima y mi nombre, Belkis Tete. En nuestra unidad estaremos abordando los siguientes temas enumerados así. 2.1 Estudio de las relaciones internacionales. 2.2 Teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques. 2.3 Evolución del orden mundial contemporáneo en el actual proceso de globalización. 2.4 Multiculturalidad. 2.5 Las crisis internacionales y los conflictos. 2.6 Medio ambiente y crisis climática. 2.7 Derechos humanos. 2.8 Desarrollo sostenible y la brecha que existe entre ricos y pobres. 2.9 Tendencia creciente del proteccionismo comercial y el nacionalismo. 2.10 Reto de las relaciones internacionales y la inteligencia artificial. Como primer tema estaremos abordando el estudio de las relaciones internacionales y podemos mencionar muy puntualmente que son una disciplina o ciencia social que estudia los aspectos internacionales de las diferentes naciones que existen en el mundo, en las áreas relacionadas con política, economía, lo jurídico, diplomacia, social y lo cultural. Cabe destacar que las relaciones internacionales son importantes para lograr un control en el flujo de los bienes y de la información e intercambio de conocimientos y de culturas. Además, las relaciones internacionales han generado una convivencia global entre todos los individuos que se encuentran en el mundo, así como el acercamiento de las diferentes culturas y territorios. Las relaciones internacionales han sido un pilar en el crecimiento y desarrollo de las naciones, cuyo objetivo principal es conseguir soluciones para evitar enfrentamientos bélicos. Los actores a considerar dentro de las relaciones internacionales y que van a influir en estas se encuentran las organizaciones supranacionales, las empresas multinacionales, la sociedad civil, las uniones políticas y económicas y las ONG. Y estas a su vez ayudan a entender todos estos aspectos tanto sociopolíticos como económicos. Pero para tener más claridad qué son las relaciones internacionales, nos vemos que estas relaciones internacionales son un campo de estudio que se ocupa de los vínculos e interacciones, como ya lo habíamos mencionado, entre los estados en varios ámbitos: el social, el cultural, el económico, el político. Su principal objetivo es comprender y analizar los procesos que influyen en las relaciones entre países y cómo afectan estos al sistema internacional. ¿Para qué sirven estas relaciones internacionales? Promueven o tienen la promoción de la paz y la seguridad. Estas contribuyen a la prevención y resolución de conflictos entre los estados. Promueve la paz, la estabilidad y la seguridad internacional. La regulación de asuntos globales ayuda a establecer normas y regulaciones internacionales para abordar diferentes desafíos. Facilitación del comercio y las relaciones económicas. Estas fomentan la integración económica y la apertura de mercados a través de acuerdos internacionales. ¿De dónde provienen estas relaciones internacionales? Algunos de los aspectos más importantes que han contribuido a su desarrollo, tenemos los tratados y acuerdos internacionales. A lo largo de la historia, los estados lo han celebrado para regular cuestiones como la paz. Fueron una de las cuestiones más importantes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.
La globalización, obviamente, sabemos que la creciente interconexión entre las naciones y los actores internacionales han provocado que sean objeto de estudio. El objeto de estudio de estas relaciones internacionales es la forma en que los diferentes organismos internacionales fomentan o desarrollan sus acciones a nivel mundial y en un ámbito globalizado, es decir, la manera como se configura la realidad internacional y se establecen las relaciones dentro de la sociedad internacional. Es por ello que la sociedad internacional y la política exterior son objeto de estudio de las relaciones internacionales, donde las relaciones sociales, y las situaciones de anarquía han sido reguladas por las normas del derecho internacional. Para las ciencias sociales, el objeto de estudio en su organización social y los vínculos entre sus miembros. En cambio, para las ciencias políticas, su interés de estudio es la conservación, búsqueda y pérdida del poder en una sociedad. Hablar un poco de la historia de estas relaciones internacionales, podemos mencionar que se comenzaron a utilizar en los tratados de Westfalia en el año 1648, coincidiendo con el origen del Estado moderno. En dichos tratados se impulsaron la construcción de los estados-nación, cuyo sistema fue impulsado a otros países y continentes como América, África y Asia por medio de la colonización. El sistema que existe actualmente resultó de la descolonización que se originó durante la Guerra Fría. El Estado-nación se considera moderno y se conoce que varios estados no lo han tomado y los que lo han hecho se les sitúa como posmodernos. Es por ello que las relaciones internacionales modernas buscan la manera de explicar las relaciones entre los distintos tipos de Estado. En las teorías de las relaciones internacionales, el análisis incluye un nivel individual, un nivel internacional y un nivel mundial global. Las teorías de las relaciones internacionales se fueron desarrollando por aportes de otras áreas. Más adelante lo estaremos mirando en las teorías y los enfoques de las relaciones internacionales. Desde mi perspectiva, como estudiante, considero que las relaciones internacionales no solo deben verse como un asunto de política exterior o diplomacia entre estados, sino también como una herramienta estratégica para fortalecer el desarrollo. Entendidos en un mundo globalizado, los territorios entendidos como espacios con identidad, necesidades y potenciales propios pueden beneficiarse directamente de la cooperación internacional, los tratados multilaterales y las redes de gobernanza global. A nivel global, por ejemplo, los gobiernos subnacionales pueden aprovechar las relaciones internacionales para atraer inversión extranjera, promover el turismo sostenible, establecer hermanamiento con ciudades de otros países e incluso acceder a financiamiento climático y proyectos de cooperación técnica internacional. Esto no solo fortalece las capacidades institucionales, sino que también ayuda a resolver problemas públicos locales con enfoques innovadores y comparativos. Aplicar las relaciones al territorio implica pensar globalmente y actuar localmente. Para nosotros como administradores públicos, esto significa que debemos fomentar el enfoque en la necesidad real de nuestra comunidad. Hoy más que nunca debemos saber que necesitamos nuevos enfoques y nuevas direcciones para que esto sea posible. Estaré también hablando un poco de las teorías de las relaciones internacionales y su... El estudio de las relaciones internacionales abarca una amplia gama de teorías que proporcionan perspectivas diversas sobre cómo interactúan los estados, la naturaleza del sistema internacional y los factores que influyen en la política global.
Cada teoría tiene sus propios supuestos y proporciona sus propios conocimientos sobre el comportamiento de los estados y la gobernanza global. Como campo académico de estudio, las relaciones internacionales comenzaron con teorías liberales en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, el pensamiento liberal sería contrarrestado por varias vertientes del realismo y sería reforzado por diversas vertientes del liberalismo. La escuela inglesa surgió como una alternativa tanto al pensamiento liberal como el realista. La escuela inglesa surgió como una alternativa tanto al pensamiento liberal como al realista, y en las últimas décadas del siglo XX surgieron muchas más teorías. A través de estas diversas lentes, los académicos pueden comprender mejor las complejidades de las interacciones globales y la naturaleza multifacética de los asuntos internacionales. Esto nos ayuda y nos ayudará a tener una visión general de las teorías más relevantes de las relaciones internacionales y sus argumentos. Estaremos viendo algunas de estas teorías. Empezamos por el liberalismo. Este surgió como una escuela significativa de las relaciones internacionales en el siglo XX. Una de sus principios centrales es la idea de que la seguridad de un Estado solo puede asegurarse cuando se garantiza la seguridad de todos los Estados. Según los liberales, los Estados son actores racionales capaces de usar la razón para lograr una cooperación mutuamente beneficiosa. A diferencia del realismo, que ya lo veremos, que ve la política internacional como un juego de suma cero, impulsado por luchas de poder. El liberalismo postula que los asuntos mundiales pueden ser un juego de suma positiva, donde la cooperación conduce a escenarios en los que todos ganan. Varios factores contribuyen a este entorno internacional cooperativo, como el comercio libre, la democracia, instituciones internacionales. Hablaremos un poco del realismo. El realismo en las relaciones internacionales surgió durante el periodo de entreguerras con una reacción a los fracasos percibidos del liberalismo, particularmente tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, ganando prominencia significativa durante la Guerra Fría. El realismo ofrece una visión dura y pragmática de la política internacional, enfatizando el papel duradero del poder y la naturaleza competitiva en las interacciones estatales. El funcionalismo surgió en la década de 1938, promovido principalmente por David Mitrani. Criticó la noción de fronteras estatales, viéndolas como grandes obstáculos para la formación de una sociedad global. Propuso que los estados-nación deberían ser reemplazados por un sistema de agencias internacionales. Estas agencias serían permanentemente asignadas a algunas de las funciones y autoridad tradicionalmente en manos de los estados, fomentando la cooperación, especialmente en áreas de baja política como cuestiones económicas y sociales, en lugar de alta política que involucran asuntos y seguridad y defensa. Los defensores del funcionalismo se enfocan en estudiar el funcionamiento de organizaciones internacionales especializadas, fomentando la cooperación internacional de una manera más segura o que asegure la paz por partes. Un aspecto crítico de esta teoría es el efecto de desbordamiento, que postula que la cooperación intergubernamental exitosa en un área se extendiera a otras áreas, fomentando una mayor cooperación. Por otra parte, otra de las teorías de las relaciones internacionales es la escuela inglesa.
Principalmente surgió del Comité Británico sobre la Teoría de la Política Internacional, establecida en 1959, y se basa en una rica variedad de influencias de disciplinas como el derecho, la filosofía, la historia y la sociología. La escuela inglesa propone un camino intermedio entre el realismo y el liberalismo. Del realismo adopta el concepto de anarquía, reconociendo que no hay una autoridad suprema por encima de los estados soberanos. Del liberalismo toma la noción que la cooperación es posible y esencial en las relaciones internacionales. Esta combinación permite a la escuela inglesa argumentar que los factores sistémicos y normativos como reglas, normas, valores, principios, procesos de toma de decisiones y patrones de comportamiento influye significativamente en el comportamiento estatal, incluso dentro de un sistema internacional anárquico. Estos factores permiten la coexistencia estable entre los estados a pesar de que tienen diferentes intereses nacionales. El neoliberalismo surgió en la década de 1950 a 1960. Las teorías liberales lucharon por contrarrestar el dominio del realismo dentro de las relaciones internacionales. En la década de 1970, Robert Keough y Joseph introdujeron el neoliberalismo o liberalismo institucional en el concepto de la detente de la Guerra Fría. Estos académicos se dieron cuenta de que los temas de seguridad estaban dando paso a otros temas dentro de la política internacional, como los derechos humanos, el desarrollo económico, las preocupaciones ambientales y la no alineación geopolítica. El neoliberalismo afirmó que el neorrealismo descuidaba estos temas de baja política y no tenían en cuenta el impacto de las variables domésticas y los actores no estatales de las relaciones internacionales. Por otra parte, otra de las teorías es el marxismo. El marxismo en las relaciones internacionales es un marco teórico que emplea el materialismo histórico para analizar cómo las condiciones materiales de producción determinan la organización y el desarrollo social. Aunque Marx y Vladimir Lenin creían que el capitalismo tenía un efecto modernizador y civilizador en la sociedad y economías tradicionales, los académicos marxistas de las relaciones internacionales postulan que el capitalismo genera disparidades económicas y relaciones explotadoras entre estados. A menudo las que se benefician de estas relaciones no son los estados, sino las corporaciones multinacionales. El constructivismo. El constructivismo fue introducido en las relaciones internacionales en la década de 1980 y ganó prominencia en la década siguiente, ya que explicó adecuadamente el fin de la Guerra Fría y la creciente importancia de los individuos en los asuntos globales. Este enfoque sostiene que las ideas, reglas e instituciones son cruciales para entender tanto el comportamiento de los estados como la dinámica del sistema internacional. Pospositivismo. Las teorías pospositivistas de las relaciones internacionales surgieron como una respuesta crítica al positivismo, que fue el enfoque metateórico dominante dentro de la disciplina hasta hace unas décadas. Los positivistas sostienen que el conocimiento científico puede ser neutral y verificable, especialmente si emplea los métodos de las ciencias naturales. Por otro lado, los pospositivistas sostienen que la ciencia no puede proporcionar una visión objetiva de la realidad, porque los científicos están sesgados. Su lenguaje no es neutral y sus métodos son imperfectos, particularmente en las ciencias sociales con las relaciones internacionales. Porque los fenómenos sociales no pueden estudiarse en condiciones de laboratorio aisladas. Existen varias
corrientes del pospositivismo. Están las teorías críticas, teorías postestructuralistas, teorías postcoloniales, teorías feministas, teorías queer. Podemos concluir que las diversas teorías de las relaciones internacionales contribuyen con una perspectiva y metodologías únicas para entender la política global. El liberalismo, el neoliberalismo enfatizan en la cooperación y la interdependencia, abogando por principios democráticos e institucionales internacionales. El realismo, por ejemplo, y sus derivados se centran en la dinámica del poder y la naturaleza anárquica del sistema internacional. Mientras tanto, el funcionalismo propone una sociedad global más íntegra a través de agencias especializadas, y la escuela inglesa equilibra las visiones realistas y liberales, destacando la importancia de las normas y reglas. El marxismo critica las disparidades económicas perpetuadas por el capitalismo, y el constructivismo muestra los constructos sociales que influyen en el comportamiento estatal. Los enfoques pospositivistas incluyen las teorías críticas, las poscoloniales, las feministas, y desafían los paradigmas tradicionales, abogando por la inclusión de voces y perspectivas diversas. Juntas, estas teorías proporcionan un marco comprensivo para analizar las relaciones internacionales, permitiendo una comprensión más profunda de las complejidades de las interacciones globales entre estados y actores no estatales. Por último, para mi intervención hablaremos de la evolución del orden mundial contemporáneo en el actual proceso de globalización. El nacimiento de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial simplemente reinició y extendió el desarrollo del orden jurídico internacional. Hoy en día el concepto de orden mundial no tiene las mismas connotaciones ni es el mismo de todos los contextos. Entre esto existen varias visiones acerca del orden mundial, visiones que surgen a partir de las tendencias y de los juicios. Las tendencias más firmes orientan al sistema hacia una construcción imperial, generada particularmente a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, o aprovechando estos acontecimientos para poder encimar las tendencias que giraban en torno de una agenda dominante en el eje económico hacia el estratégico militar, donde Estados Unidos tiene ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial. El orden mundial ha estado marcado de profundos cambios en cuanto a sus principios, organización y reglas de funcionamiento dentro del sistema internacional en el transcurso del siglo XIV, que pueden explicar el nuevo orden mundial en el siglo XV, y como este se vio alterado por los sucesos de septiembre del 2001. El concepto de Guerra Fría responde a la larga rivalidad que enfrenta Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial, por mantener el dominio del mundo sin enfrentarse directamente, ya que cada uno muestra una poderosa carrera ideológica, económica y nuclear. Esta tensión generó que la Guerra Fría tuvo un efecto biopolarizante a nivel mundial, y dentro de este contexto los países adoptaron políticas de seguridad encaminadas a contemplar las amenazas de índole ideológico, resolviendo los inconvenientes de una manera directa sin que transgrediera a su esencia. Con el fin del comunismo, con la caída del URSS, concibió un espíritu de ganadores y perdedores bajo el lema de que ahora las reglas del juego en el sistema internacional estarían mucho más claras. En el caso del sistema bipolar, por la disgregación de la URSS, trajo aparejado
Por otro lado, el fenómeno de la globalización mundial, a la vez que la desaparición de la República Democrática Alemana y su unificación, con la República Federal en una sola Alemania. Algunos de los conflictos geoeconómicos y geoestratégicos, las relaciones internacionales y los conflictos son inciertos. Se trata de dar la misma notabilidad a ambos aspectos y se intenta buscar que todos los países se comprendan de la mejor manera, sin salirse de los lineamientos y políticas expuestas por cada uno, ya que todos los países son únicos y ninguno es igual a otro, y en muchas ocasiones no se aceptan ni se ayudan entre sí. La globalización busca el progreso internacional, pero se ha evidenciado que unos sacan ventajas de otros, como lo es el caso de Estados Unidos, que pretende ser los vigilantes del planeta, queriendo tener un liderazgo unipolar y que internamente tiene muchos problemas por resolver. Liderazgo que también busca la UE, que hace su competencia abierta a los Estados Unidos. Y en espera también se encuentra Japón, que es su gran aliado en tecnología de importancia y que nunca antes se vio como una amenaza y que desea llegar a ser nueva potencia mundial. Sobre saltar la filosofía de cada país, de cada frontera, su geografía política y las relaciones internacionales, tratando de globalizar a todo un planeta, pero sin poder unificar, ya que todos los países no son iguales, quedando notoriamente por fuera algunas regiones del mundo como África, Asia, América Latina, algunos países de América Latina, entre otros. Pero cabe resaltar que esta ideología de globalización ha sido importante para el crecimiento del capitalismo, como lo es la geoeconomía, que interviene en nuevos servicios internacionales que involucran a las empresas privadas con el Estado, permitiendo entender la conducta y la firmeza del poder de otros países como gigantescas fuerzas económicas en la misma área geográfica, contiguo a otras regiones que pretenden concordar con las disposiciones del mercado. Nuevos conflictos internacionales en la era de la globalización. Este proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global y local. La globalización es identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la revolución interna y externa. De aquí se desatan las teorías de la globalización, que argumentan que los elementos más importantes de la interpretación de los procesos de desarrollo son todos los vínculos culturales entre los países, además que existen vínculos económicos, financieros y políticos que tienen como base la flexibilidad de la tecnología para conectar con las personas en todo el mundo. Si bien la globalización puede ser vista como el proceso capaz de alcanzar un entorno favorable para aumentar la competitividad de la economía y el desarrollo social de los individuos, también es cierto que el Estado debe facilitar estos procesos y hacer partícipe en la producción global. Toda que ves que en el contexto internacional se hacen indispensables las funciones de fomento, regulación y disciplina estatal para el buen funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y capitales. Los procesos de globalización conllevan a que el mundo se mantenga en una continua y permanente transformación,
producto de la expansión del capitalismo, la consolidación de una nueva división mundial del trabajo, el desarrollo del sistema global y local de medios de comunicación, la formación de sociedades nacionales, el sistema de relaciones internacionales, así como la difusión de las concepciones ilustradas del individuo y la humanidad. De lo anterior podemos ver que el contenido más importante de la globalización cultural viene de la identidad cultural. Representa específicamente la manera en que se concentran los vínculos de la unidad y la diversidad en diferentes interconexiones especiales y temporales. La cultura expresa un modo de vida, el ser, el pensar y el actuar. Dentro de lo que sucede en el medio ambiente local, tiene un impacto global, ya sea en un sentido negativo o positivo, y termina siendo un problema global que nos compete a todos. El mundo está viviendo en la actualidad una rapidísima transformación en todos los ámbitos, que sin embargo está produciendo un doble efecto. Las sociedades cada vez están más relacionadas entre sí y parece que podrían ser cada vez más prósperas. Se presentan ciertos efectos negativos derivados de estos cambios. En efecto, de una parte, nos encontramos con la mundialización o globalización de las relaciones entre los pueblos, con los progresos en la técnica y en la ciencia y con la impresionante mejora de las comunicaciones, pero por otra parte siguen e incluso aumentan las profundas desigualdades que existen entre los seres humanos y prosiguen los graves ataques del medio ambiente, fruto de este desarrollo imparable. Le doy paso a la siguiente compañera que va a continuar con la exposición de nuestra unidad. Buen día a todos, mi nombre es Ibis Yaima, estudiante del ESAT del sexto semestre de la CEPTAP Bosconia. Mi presentación el día de hoy es para abordar de manera integral 4 grandes desafíos que definen tanto la dinámica global como la realidad local, como son la multiculturalidad, los conflictos y crisis internacionales, la crisis ambiental y climática y la defensa de los derechos humanos. En este recorrido veremos cómo estos temas, aunque aparentemente disímiles, se interrelacionan para configurar la identidad del devenir de las comunidades del Cesar y de nuestro querido municipio, Bosconia. Iniciaremos profundizando en la riqueza de nuestras diversas identidades culturales para luego finalizar las tensiones por el poder y los conflictos que muchas veces desembocan en violencia. Posteriormente, reflexionaremos sobre el impacto de la crisis ecológica y finalmente examinaremos la importancia de los derechos humanos, siquiera como norma, pero sobre todo como pilar social fundamental para la construcción de una mejor sociedad en la que se nos garanticen a todos nuestros derechos. Partiendo de esta versión general, profundizaremos cómo la multiculturalidad se presenta como un motor de integración y al mismo tiempo como un desafío para la cohesión social. Es por esto que la exploraremos de la siguiente manera, como riqueza e integración de identidades. ¿Por qué de esta manera? Porque en el contexto de la globalización, la multiculturalidad se configura como el encuentro e integración de diversas tradiciones, costumbres e identidades culturales. Es por esto que el encuentro e interacción de diversas tradiciones, costumbres e identidades culturales es un fenómeno enriquecedor y asertivo para las culturas de las sociedades, ya que permite la convergencia de múltiples perspectivas y modos de vida. Sin embargo, es fundamental reconocer que la presencia de diversos valores también puede generar tensiones, especialmente cuando las comunidades intentan definirse de manera monolítica o se cierran al diálogo. Es por esto
que se hace imperativo fomentar el diálogo intercultural y diseñar estrategias políticas y educativas que respeten la diversidad y eviten la homogeneización forzada. En este sentido, que centros culturales, festivales y proyectos de promoción se den a la importancia de darnos espacios que resistan a la reafirmación de estas identidades. Ahora, enfocando este tema en el departamento del Cesar, más que nada en el municipio de Bosconia, podemos decir que en el departamento del Cesar la multiculturalidad se plasma en la interacción de comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas y migrantes de otros territorios. Inicialmente, podemos decir que la economía y la cultura del Cesar estuvieron fuertemente marcadas por la música vallenata, pero hoy podemos evidenciar un reconocimiento creciente de las variadas expresiones culturales que se dan en todo el departamento del Cesar y en todos los municipios aledaños, como nuestro municipio Bosconia. Podría mencionarles a continuación algunos ejemplos concretos de las variadas expresiones culturales en el departamento del Cesar que van más allá del predominio histórico del vallenato, que eso hace muchísimo más rica nuestra variada cultura aquí en este bello departamento. Tenemos, por ejemplo, las artesanías y saberes indígenas. Las comunidades indígenas de la región, como los arhuacos, los cancuamos y otros grupos originarios, conservan prácticas ancestrales en la elaboración de tejido cesteristas, cerámicas y adornos tradicionales. Estos productos no son solo ejemplos de alta destreza artesanal, sino que también nos transmiten los símbolos de ellos, las historias y una profunda conexión con la tierra y la cosmovisión de cada comunidad. Otro ejemplo que podemos ver palpablemente, se podría decir, son las manifestaciones afrodescendientes y en festividades tradicionales, puesto que estas ya por herencia se han venido acogiendo aquí en el departamento del Cesar, plasmándolas en danzas, ritmos propios que se integran en festivales y celebraciones locales, como por ejemplo algunos eventos culturales donde se incorporan bailes, comparsas, manifestaciones musicales que a través de uso de tambores y otros instrumentos típicos resaltan la fusión de tradiciones africanas como el ambiente caribeño. Otro ejemplo muy notable aquí en el departamento son las expresiones plásticas y visuales contemporáneas. En centros culturales y espacios artísticos de ciudades del Cesar, como Valledupar y Aguachica, se realizan expresiones, talleres y ferias donde presentan obras de pintura, escultura, grafitis y murales. Estos proyectos permiten que artistas locales expresen de forma contemporánea la identidad cultural de la región, integrando elementos tradicionales con técnicas modernas, lo cual cuando se convergen pues hacen unas maravillosas obras muy dignas de mirar, de admirar y de visitar. Por otro lado, también tenemos una marcada también en la literatura y narrativa oral. La riqueza cultural del Cesar también se manifiesta en la producción literaria de autores y poetas de la región. Relatos, leyendas, mitos que recogen la historia y la diversidad de las comunidades que transmiten, tanto por escrito como a través de la narrativa oral, en encuentros culturales y festivales literarios. Por último, podríamos mencionar, y no sería menos importante, la gastronomía fusionada. Aunque de pronto es un poco menos artística en el sentido tradicional, pues la cocina es una expresión cultural muy visible. Platos típicos como el chivo guisado, la arepa de queso y otros manjares locales reflejan la fusión de tradiciones indígenas, africanas y mestizas, consolidándose como parte esencial de la identidad cultural de nuestro departamento del Cesar.
En cuanto a nuestro querido municipio Bosconia, este proceso se traduce en la consolidación de espacios culturales como el Centro Regional Casa Grande, que está impulsada por el SENA, y dichos centros promueven disciplinas tan diversas como el teatro, la danza, la música y las artes plásticas, permitiendo a la comunidad, a niños, jóvenes y adultos, experimentar y valorar distintas manifestaciones culturales, además eventos y festividades locales que integran a vecinos de áreas colindantes se han convertido en vitales para fortalecer el tejido social y reivindicar tradiciones históricas. Bueno, pasamos ahora a hacer una pequeña reflexión sobre toda esta identidad cultural. Consideremos por un momento la fuerza que representa toda esta diversidad y cómo la aceptación y el fortalecimiento de estas identidades múltiples se pueden transformar en fuentes sostenibles de creatividad social, y cómo podemos promocionar estas para que nuestra cultura sea mucho más enriquecida y puedan resistir frente a las dinámicas de exclusión, y cómo podemos hacer para plantear nuevas políticas e implementarlas para que nuestro Cesar y nuestro querido municipio sea un reflejo de desafíos y oportunidades que se viven a escala global. Bueno, hemos terminado el tema de la multiculturalidad, entonces pasamos a la idea de una identidad enriquecida por la diversidad. Pasamos a analizar otro aspecto fundamental, como las tensiones internacionales y la lucha por el poder enmarcadas en conflictos armados que repercuten también en el tejido social. Es por esto que pasamos al siguiente tema: la crisis internacionales, conflictos y guerras. Bueno, el panorama global de los conflictos, a pesar de los procesos de interdependencia mundial, las crisis internacionales y los conflictos armados siguen siendo una realidad inquietante. Los enfrentamientos no se dan únicamente por diferencias ideológicas, son también el resultado de luchas por el control de recursos, disputas territoriales y rivalidades geoestratégicas. Por eso, conceptos como la guerra preventiva han sido invocados por algunos estados para contrarrestar amenazas reales o percibidas, lo cual a menudo desembocan en ciclos de violencia prolongada e incertidumbre en los países y en toda la comunidad. Entonces podemos explorar de pronto, ya aterrizándolo a nuestro país, el impacto en Colombia y en regiones específicas como lo es el departamento del Cesar y el municipio de Bosconia. Podemos decir que en Colombia la larga historia de conflictos armados se manifiesta en diversas aristas de la vida social y política sobre todo. El departamento del Cesar, por ejemplo, ha sido escenario de episodios de violencia que han provocado desplazamientos forzados, pérdidas de patrimonio cultural y fragmentación del tejido comunitario. En el caso del municipio de Bosconia, la experiencia es particularmente aguda. La presencia de actores insurgentes, grupos paramilitares y bandas informales han contribuido a episodios de violencia tanto en términos armados como en conflictos locales. Esto no solo afecta a la infraestructura y el orden público, deteriorando incluso vías de comunicación, servicios básicos, sino que también ha dejado grandes cicatrices profundas en la memoria colectiva de la población, generando un ambiente de inseguridad y desconfianza hacia las instituciones estatales. Bueno, a partir de esto ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos abordar para la paz?
¿Qué debemos hacer nosotros como estudiantes, comunidad, sobre estos conflictos? Pues nos invitamos a cuestionar la eficiencia de las respuestas únicamente militares y a abogar por medidas integrales de prevención, mediación y reconstrucción de la paz en este contexto. Es fundamental pensar en mecanismos que fortalezcan la gobernanza y construyan puentes entre comunidades, reconociendo la complejidad que implica reconectar un tejido social dañado por décadas de violencia. Entonces, hasta ahí hemos finalizado nuestro tema de la problemática de la violencia, y podemos analizar las violencias y sus raíces. Veremos cómo estos conflictos no solo afectan la organización social y política, sino que también repercuten en el medio ambiente, el siguiente gran desafío que enfrentamos a continuación. El medio ambiente y la crisis climática, que es nuestro siguiente tema. La relación entre el crecimiento económico y la degradación ambiental. El modelo del crecimiento económico intensivo ha tenido un impacto significativo sobre el medio ambiente. Fenómenos como el calentamiento global, la deforestación, la contaminación atmosférica y acuática, la erosión del suelo, demuestran que el progreso económico medido por indicadores tradicionales como el PIB, Producto Interno Bruto, no garantizan el bienestar ni se ignoran los límites, si se ignoran los límites ecológicos. Porque podemos decir que este escenario pone en primer plano el concepto de desarrollo sustentable, que exige un equilibrio entre el crecimiento económico y el equilibrio del medio ambiente, la equidad social, la protección del ambiente. Estas iniciativas internacionales como el Protocolo de Kioto y acuerdos ambientales buscan internacionalizar los costos ecológicos en la actividad económica para no comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Mirando ya hacia nuestro país y hasta nuestro departamento del Cesar, el impacto en el Cesar y en Bosconia, estas regiones, el Cesar y Bosconia, se evidencian varios de estos efectos. Por un lado, la deforestación y el uso intensivo del suelo están provocando una degradación que afecta a la producción agrícola y la disponibilidad del agua, generando conflictos por recursos hídricos. Líneas de cultivo tradicionales se ven amenazadas por fenómenos extremos, el aumento de temperaturas, cambios en el patrones de lluvias, sequías e inundaciones, elementos que deterioran la seguridad alimentaria y la rentabilidad del sector agrícola. Por otro lado, podemos decir que la degradación ambiental se traduce en la pérdida de biodiversidad y la alteración de servicios ecosistémicos fundamentales, lo que afecta tanto la salud humana como la capacidad de respuesta de la región ante el cambio climático. Y cuando hablo de los servicios ecosistémicos fundamentales de manera explícita, me estoy refiriendo a las funciones y beneficios esenciales que los ecosistemas naturales proporcionan de manera gratuita y que sustentan la vida tanto humana como la de otras especies. Un ejemplo concreto, podría decir yo, de esto, para que se hagan una idea, es la polinización. La biodiversidad, en particular los insectos polinizadores, son vital para la producción de muchas plantas, incluidas las agrícolas, lo que asegura la producción alimentaria. Es por esto que la contaminación ha acabado de pronto con todos los polinizadores y se ha hecho más difícil que se den muchísimas cosechas y ha tenido que recurrirse a otros sistemas de polinización. Las iniciativas y retos de adaptación que tenemos para esto. Es importante destacar las estrategias que se están implementando, como el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Cesar 2032,
que busca reducir la vulnerabilidad y fomentar prácticas sostenibles. Proyectos de reforestación, educación ambiental y el uso eficiente de recursos son pasos esenciales para revertir o mitigar estos impactos dentro de nuestro departamento. Personalmente podría decir que me inquieta ver cómo la variabilidad del clima transforma cada temporada agrícola en un juego de apuestas, en donde la incertidumbre se pone sobre la planificación y el arduo trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Frente a este panorama se vuelve imperativo impulsar políticas de adaptación que protejan tanto la economía local como el medio ambiente. Bueno, haciendo transición al siguiente tema, podemos decir, desde la dimensión ecológica y sus repercusiones en la vida cotidiana, conectamos con otro elemento esencial para una sociedad justa, la defensa y promoción de los derechos humanos. Derechos humanos, el pilar para una convivencia digna y justa. Fundamentación de los derechos humanos. Estos son las garantías básicas inherentes a toda persona, que nos aseguran una vida digna sin importar el origen, la etnia, género o nacionalidad. Estos principios se encuentran plasmados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y tratados afines. Entonces podemos decir que, sin embargo, pese a contar con un sólido marco normativo, la aplicación efectiva de estos derechos se enfrenta a desafíos reales, sobre todo en contextos de conflicto o represión internacional, represión interna, represión en todos los sentidos. La creación de mecanismos como la Corte Penal Internacional pretende luchar contra la impunidad, pero la gobernanza y el compromiso institucional resultan fundamentales para transformar las leyes en realidades palpables. Entonces, podemos pasar a un contexto de manera local, ya habiéndolo visto de manera global o superficial de cómo son estos derechos humanos. Aquí en Colombia, y en particular en el Cesar, particularmente más en nuestro municipio, la historia reciente está marcada por violencia, desplazamientos, episodios de vulneración de derechos fundamentales. Las cicatrices de los conflictos prolongados han dejado una huella en el tejido social, generando desconfianza en las instituciones y obstaculizando la consolidación de una paz duradera. La gente tiene miedo, no siente confianza, y ante el más mínimo posible ataque, pues ya buscan de manera rápida la manera de resguardarse. Sin embargo, existen iniciativas en el terreno como la confirmación de consejos municipales de paz, reconciliación y convivencia, que buscan no solo garantizar el respeto de los derechos humanos, sino también reconstruir las relaciones comunitarias y sanar las heridas del pasado. En reflexión con ¿qué podemos ver? Reflexionando sobre el rol de la comunidad, podemos decir que la protección de los derechos humanos es únicamente una responsabilidad estatal. Implica no es únicamente una responsabilidad estatal, sino que implica la participación activa y el compromiso de la sociedad civil. La transformación de los principios normativos en realidades concretas depende de políticas públicas locales, inclusivas, en las que la ciudadanía se sienta protegida, escuchada y se le den garantía de sus derechos.
Desde una perspectiva muy personal, pienso que cerrar la brecha entre lo que prometen los instrumentos internacionales y la experiencia diaria de las comunidades afectadas por la violencia, la exclusión y la fragilidad de las instituciones, no es fácil, hay que hacer un gran trabajo y es un llamado a pensar en cómo organizar de manera digna y respetuosa a cada esfera de la vida y de la sociedad de nuestro departamento y de nuestro municipio. Y con estos elementos en mente, pasemos a una reflexión final que sintetice la interconexión de estos desafíos y abra la puerta de pronto a un debate constructivo sobre nuestro futuro. Bueno, tenemos aquí para finalizar mi presentación la conclusión integradora. En resumen, cada uno de estos temas, la multiculturalidad, los conflictos armados, la crisis ambiental y la defensa de los derechos humanos, se conectan en un entramado complejo que define nuestro presente y moldea nuestro futuro. La multiculturalidad nos invita a celebrar y aprovechar la diversidad cultural como fuente de innovación social, siempre y cuando se mantenga un diálogo inclusivo. Los conflictos y las crisis internacionales revelan las tensiones por el poder y el control de recursos, evidenciando así la urgencia de mecanismos efectivos para la prevención y resolución de todas las disputas. La crisis ambiental y climática nos alerta sobre los límites de un desarrollo basado únicamente en el crecimiento económico y nos convoca a adoptar modelos de desarrollo sustentable y resilientes. La protección de los derechos humanos, por su parte, nos muestra esos fundamentos éticos y legales que deben sustentar cualquier sociedad que aspire a ser justa, inclusiva y pacífica. Entonces podemos decir que, en definitiva, para transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento y cohesión social, es necesario un enfoque intersectorial y coordinado que involucre al Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Solo así podremos aspirar a construir un entorno donde la paz, la justicia y el desarrollo se integren en una visión común para el bienestar colectivo. Bueno, no siendo más por el día de hoy, doy por terminada mi presentación. Los dejo con la siguiente compañera, Melissa Díaz, que ella terminará los temas que se nos han dado para esta exposición. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Melissa Díaz Quisero y dando continuidad con los temas de exposición, yo vengo a hablarles sobre el desarrollo sostenible y la brecha entre ricos y pobres. En primer lugar tenemos lo que es la sostenibilidad. La sostenibilidad podemos definirla como un modelo de crecimiento que busca satisfacer las necesidades actuales de la humanidad y sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer los suyos. La sostenibilidad se basa en tres pilares fundamentales: la parte económica, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y equitativo; la parte social, que busca garantizar el bienestar, la equidad y la justicia social; y por último, la parte ambiental, que busca proteger y conservar los recursos naturales y el medio ambiente. El desarrollo sostenible se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y para los funcionarios de las instituciones del desarrollo, pero existe un reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos que a la gente que vive en el resto del mundo. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden ser mantenidos aún entre aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de consumo material. Los recursos que nos rodean no solo son el capital natural heredado, incluyendo las materias primas, tales como productos del suelo, del subsuelo, buena calidad del agua y el aire,
los bosques, océanos y tierras húmedas, sino también la capacidad de la tierra para absorber los desperdicios generados por nuestros sistemas productivos y, por supuesto, el análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de los ambientes construidos en los cuales vivimos y trabajamos. El interés de la sostenibilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado al deterioro de la calidad de la vida. Los sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras organizaciones sociales. Los patrones actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos. Como reacción de esto surge el espectro de la desintegración de los sistemas actuales, social, político, productivo y aún de riqueza personal. Para abordar a las cuestiones de sostenibilidad debemos entonces confrontar los dilemas fundamentales que enfrentan las instituciones del desarrollo. Aunque los enfoques de la difusión del progreso económico por goteo enriquecen a algunos y estimulan el crecimiento en economías y sectores modernos dentro de las sociedades tradicionales, estos no responden a las necesidades de la mayor parte de la gente. Aún más contribuyen a agotar las reservas mundiales de riqueza natural y al deterioro de la calidad de nuestros ambientes naturales. Así descubrimos que en las condiciones presentes, la misma acumulación de riqueza crea la pobreza. Si los pobres sobreviven en condiciones infrahumanas y son forzados a contribuir a la degradación ambiental, pues esto lo hacen por falta de alternativas. Aún en el más pobre de los países, los abismos sociales no solo evitan que los recursos se utilicen para mejorar la situación, sino que realmente agravan el daño, sacando a la gente de sus comunidades y negándole las oportunidades para proyectar sus propias soluciones. Por esta razón, la búsqueda de la sostenibilidad implica una estrategia dual moderna que, por una parte, debe facilitar a la gente el fortalecimiento de sus propias organizaciones o la creación de nuevas, utilizando sus recursos relativamente magros en la búsqueda de una alternativa y de una solución autónoma a esos problemas. Y por otra parte, una estrategia de desarrollo sostenible debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social cimentado en el reconocimiento de que son esenciales la erradicación de la pobreza y la incorporación democrática de los desamparados dentro de una estructura productiva más diversificada. La sostenibilidad no es simplemente un asunto del ambiente, de justicia social y de desarrollo, no. También se trata de la gente y de nuestras sobrevivencias como individuos y culturas. De manera más significativa, la pregunta es, si los diversos grupos de gentes continuaran sobreviviendo, ¿y de qué manera lo harán? De hecho, pues la nueva literatura sobre el movimiento hacia la sostenibilidad celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus herencias culturales, sus formas especiales de organización social, productiva y sus tradiciones específicas de relacionarse con sus ambientes naturales. La sostenibilidad es entonces una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, para proteger las especies en peligro de extinción y para crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo ofensivo. Pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados, luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir, mientras tratan de satisfacer sus necesidades. El interés por la biodiversidad en su sentido más amplio abarca no solo la flora y la fauna amenazada, sino que también la supervivencia de estas comunidades humanas como administradoras del ambiente y como productoras. La internalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad, pues los poderosos grupos que modelan la economía del mundo, todas esas corporaciones transnacionales, todas esas instituciones financieras y todos esos poderes locales influyentes, entre otros más, pues hacen lo posible para romper estos intentos individuales o regionales, moldeándonos dentro de un grupo social más homogéneo y tratable. Ellos querrán colocarnos cual pieza de ajedrez como soporte de la actual estructura de desigualdad
comprometiéndonos con empleos productivos y para aquellos con suficiente suerte, con ingresos suficientes para llegar a ser consumidores. Por otro lado, tenemos desarrollo sostenible, pobreza y riqueza. Bueno, en este punto, pues las sociedades rurales del tercer mundo padecen de empobrecimiento, de desintegración social, de migración en gran escala y devastación ambiental. Aunque todavía existen debates para asignar responsabilidades, la mayor parte de los pobres continúan viviendo en zonas rurales y luchando contra todo para sobrevivir. Para muchos, la pobreza y la marginalidad aún son obstáculos difíciles de superar. El debate moderno alrededor del desarrollo rural, inspirado en parte por la búsqueda de la sostenibilidad, refleja la profunda polarización que permea todas las dimensiones de la vida en estos países. Las historias estereotipadas de la modernización en América Latina describen la marcha del progreso en términos exageradamente benévolos. El análisis convencional del desarrollo agrícola alaba y premia a los pocos productores que tienen los recursos para utilizar paquetes agresivos e innovadores destinados a modernizar la producción rural. En contraste de los productores pobres, se dice que en tanto son circunscritos por su herencia étnica y social y por una carencia de conocimiento y capital, destruyen y desperdician el potencial productivo de su legado natural, siguen cultivando productos tradicionales en lugares inadecuados con técnicas y semillas obsoletas. Esta percepción de la pobreza como causa de los problemas ambientales en el medio rural es equivocada. El debate convencional lamenta el destino de los pobres y la incapacidad de asignar recursos suficientes para atacar los síntomas de la privación que persisten en medio de la abundancia de estas mismas sociedades. Y en un contraste, en otro contraste, pues nos enfocamos en la acumulación de riquezas sin precedentes, lo cual ha polarizado a la sociedad y propagado la pobreza. La reorganización del control y de la utilización del espacio y de los recursos engendrada por la intensificación de la producción rural está violando los principios básicos de la naturaleza y amenazando la viabilidad de las comunidades rurales. Los pobres no saquean la tierra debido a su insensible desperdicio de recursos, sino por la falta de una distribución equitativa de la riqueza social disponible y de la manera despiadada en que los ricos y los poderosos defienden su control. La disparidad en los sistemas sociales y productivos prevalecientes en toda Latinoamérica está conduciendo al desastre. Con el creciente desempleo y la discriminación contra los productores rurales de pequeña escala, la degradación ambiental está procediendo aceleradamente. Visto esto desde otra perspectiva, el sistema mundial incrementa a diario la polarización entre la pobreza y la riqueza, entre naciones, regiones, comunidades e individuos, y ahora un grupo pequeño de naciones domina la estructura global de poder, guía la producción y determina quién puede progresar. Las demás deben competir entre ellas para seducir a los poderes corporativos y financieros para que inviertan dentro de sus fronteras. De manera similar, muchas comunidades se pelean entre sí, sacrificando el bienestar de su población y la calidad de su propia infraestructura, ofreciendo diversos subsidios para atraer las inversiones privadas a sus regiones. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sostenible. Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren el innoble destino de los perdedores en la permanente olimpiada económica, condenándose al olvido en el escenario mundial. En su lucha por sobrevivir dentro del mercado global, muchas de las poblaciones rurales del mundo están condenadas a la marginalidad y a la pobreza permanente. La teoría convencional del desarrollo busca soluciones a la pobreza en los cambios estructurales producidos por el mercado. Los expertos del desarrollo internacional y sus aliados entre los ambientalistas se unen en un esfuerzo por arrancar a los pobres y a los indígenas de sus regiones. Estos justifican su desarrollo con argumentos que mezclan la búsqueda de la eficiencia económica con la acusación de que estos grupos propagan la destrucción de la naturaleza. Estas estrategias conducen a dos preguntas que las podemos observar al fondo de la pantalla. La primera es que ¿es posible o deseable una nueva era de crecimiento dentro de este modelo
dadas las limitaciones ambientales. Y la segunda, que es debido a la trayectoria histórica, existen evidencias demostradas de que los nuevos niveles de crecimiento proporcionarán mayor equidad económica y, por supuesto, política y social entre los diversos grupos de naciones, regiones, comunidades e individuos. Bueno, la respuesta para ambas preguntas es negativa. No. Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente sobre el abismo entre los ricos y los pobres. Esto es característico de los dualismos de nuestros días. Más bien, proponemos un enfoque que reconoce que los recursos naturales están limitados, que se centran en los temas de pobreza y sostenibilidad, ofreciendo un programa de desarrollo rural para aquellos que actualmente están excluidos y el cual también mejoraría las condiciones del resto de la sociedad. Tanto el crecimiento numérico de pobres como los problemas ambientales en aumento requieren soluciones que sean menos dependientes de los azares del mercado, que tomen en cuenta lo redundante que resulta para grandes proporciones de la población su inserción en la estructura actual de la producción y del crecimiento económico, y que en consecuencia fortalezcan a esta gente, creando un sistema en el cual las comunidades puedan sobrevivir sin una integración completa al mercado global. Las investigaciones muestran que cuando se da oportunidad y acceso a los recursos, los pobres, más que otros grupos sociales, están propensos a emprender acciones directas para proteger y mejorar el ambiente. Desde esta perspectiva, entonces, un modelo de desarrollo alternativo requiere de nuevas formas de participación directa de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un programa de creación de empleos en las áreas rurales que incrementen ingresos y mejoren los estándares de vida. Al recomendar políticas que fomenten y salvaguarden a los productores rurales en sus esfuerzos para llegar a ser nuevamente una fuerza social y productiva, vibrante y viable, se propone contribuir al conocimiento de los pasos requeridos para promover la sostenibilidad. Ahora, trayendo este tema en un contexto más nacional, un contexto colombiano de nuestro territorio, podemos decir que en Colombia, como en muchos otros países, cada vez se habla más sobre el tema del desarrollo sostenible, pero no solo esto, sino que también son muchos los proyectos sustentables, los programas y las políticas que buscan hacer que en este país el desarrollo económico más sostenible. Colombia es un país con una enorme riqueza en biodiversidad. De hecho, Colombia, junto con otros países más, alberga el 70% de la biodiversidad mundial. Esto hace que sea de vital importancia la protección del medio ambiente en un proceso de desarrollo económico. Podemos ver en la pantalla que he traído varios aspectos donde se contrasta el tema del desarrollo sostenible y la brecha sobre estos dos niveles socioeconómicos. Y uno de estos aspectos es la educación. La educación es la clave para el desarrollo sostenible, como está dicho en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Pero en Colombia el acceso a la calidad de la educación es desigual. Se puede ver la brecha entre zonas rurales y urbanas, pues ambas zonas tienen diferentes formas de obtener esta educación, de obtener esta oportunidad. Lo mismo podemos ver entre los colegios públicos y los colegios privados, pues se denota bastante la diferencia en cuestión de educación, en cuestión de infraestructura, en cuestión de tecnologías, etc. Otro de los aspectos es el empleo e ingresos, pues el trabajo digno es otro de los objetivos de desarrollo sostenible, es central para el desarrollo de un país, pues la informalidad laboral y el desempleo juvenil afecta más a los sectores pobres que a los sectores ricos. Eso es más que evidente. Otro de los aspectos del sector de la salud, pues el acceso equitativo a un servicio de salud es un pilar del desarrollo. Pero en zonas rurales o en zonas más vulnerables, el acceso a la salud es limitado y precario. Otro de los aspectos del medio ambiente, y pues el desarrollo debe proteger ecosistemas y recursos naturales, pero las comunidades pobres suelen vivir en zonas más vulnerables a riesgos ambientales y con menos acceso a servicios públicos. Y por último tenemos
otro aspecto que es la participación política. Un desarrollo sostenible requiere inclusión social y voz para todos, pero las poblaciones más pobres tienen menor representación y poder de decisión en las políticas públicas de nuestro país o de nuestro territorio. Ahora, estos desarrollos sostenibles pueden traer contradicciones y tensiones. Por ejemplo, los modelos económicos extractivos como la minería o el petróleo pueden impulsar el PIB, pero no distribuyen los beneficios equitativamente y deterioran el medio ambiente. Pero desafortunadamente los más afectados son las comunidades más marginales. Las políticas de desarrollo muchas veces se centran también en el crecimiento económico sin garantizar una redistribución justa de los recursos, lo que amplía la brecha entre los ricos y los pobres dentro de estos dos niveles socioeconómicos. Pues algunas propuestas para de pronto armonizar o cerrar un poco esta brecha, te podría decir que las políticas redistributivas, educación gratuita, salud universal, impuestos progresivos, inversión en infraestructura rural para cerrar de pronto las brechas territoriales, economía circular e inclusiva que involucra a comunidades en el uso sostenible de recursos y sobre todo el fortalecimiento institucional pues, para combatir la corrupción que profundiza desigualdades. Bueno, continuamos con el siguiente tema que hace referencia a la tendencia creciente del proteccionismo comercial y el nacionalismo. En primer lugar, definamos qué es el proteccionismo y sabemos que el proteccionismo es una política económica que busca proteger la economía nacional de la competencia extranjera mediante la imposición de barreras arancelarias, cuotas de importación y otras medidas restrictivas. Esta política se basa en la idea de que la protección de la industria nacional es esencial para el crecimiento económico de la creación de empleos. El proteccionismo puede ser implementado por diferentes motivos, como la protección de la industria nacional, la defensa de los empleos locales, la promoción de la producción nacional y la reducción del déficit comercial. Sin embargo, esta política también puede tener efectos negativos, como el aumento de los precios de los productos importados, la disminución de la calidad de los productos nacionales y la reducción de la competitividad de la economía nacional. Las políticas nacionalistas están remodelando la dinámica comercial y desafiando la globalización. El comercio se recuperó en el 2022, pero volvió a caer en el 2023, lo que indica la inestabilidad mundial continua. Además, la pandemia provocó una caída significativa del comercio mundial, poniendo de manifiesto las vulnerabilidades y remodelando la economía. La globalización se ha considerado durante mucho tiempo una ola imparable en el mundo del comercio y la cooperación internacional, promoviendo el crecimiento económico y los intercambios culturales en todo el país. Sin embargo, en los últimos años han surgido varios obstáculos que amenazan con socavar décadas de desarrollo. Un declive terminal en el impacto de la pandemia. El curso del comercio mundial ha sido de todos menos lineal, ¿sí? Entonces, tras décadas de expansión estable, la crisis financiera del 2008 puso de manifiesto la deficiencia del sistema. Sin embargo, fue el brote del COVID-19 que sirvió como un momento decisivo, sumiendo al comercio mundial en niveles no vistos desde el año 2003. El Banco Mundial observó una caída significativa de la relación comercio-PIB, Producto Interno Bruto, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de las redes de suministros globales que dependen de gran medida de la colaboración internacional. Surge una pregunta y es, ¿un resurgimiento efímero? Pues a pesar de las circunstancias deprimentes, el comercio mundial mostró una notable recuperación tras la pandemia. Para el 2022, la relación comercio-PIB había aumentado a un asombroso 62.8%, lo que indica una recuperación y un retorno a los niveles de actividad previos a la pandemia. Sin embargo, esta rápida recuperación no estuvo exenta de obstáculos y en el 2023 el porcentaje volvió a caer a un 58.5%,
lo que indica una posible volatilidad en el mercado comercial mundial. Si bien algunas industrias se adaptaron rápidamente a las nuevas normas, otras lucharon contra las continuas interrupciones de las cadenas de suministro y los cambios en la demanda. Tanto las empresas como los gobiernos reconocieron la importancia de evaluar y de rediseñar sus cadenas de suministro para evitar los peligros asociados con la dependencia global. Se desconoce el calendario para tales cambios, ya que las empresas se enfrentan aún a condiciones comerciales complejas y a regulaciones futuras inciertas. Bueno, tenemos al nacionalismo y al proteccionismo y cuáles son sus amenazas emergentes. Bueno, a medida que la globalización intenta recuperar terreno, el resurgimiento del nacionalismo plantea problemas considerables. Las políticas en varias regiones han evolucionado hacia el proteccionismo con la intención de priorizar las industrias nacionales sobre el comercio internacional. En Estados Unidos, la continuación de las batallas comerciales por parte de la administración de Trump, incluida la imposición de nuevos aranceles a una variedad de productos importados, ha socavado aún más el concepto de libre comercio que había ganado terreno en décadas anteriores. Estas tácticas proteccionistas no se limitan a Estados Unidos. Países de todo el mundo están adoptando posturas similares, modificando aranceles e instituyendo barreras regulatorias que dificultan el comercio. Esta ola de nacionalismo no solo dificulta la interoperabilidad económica, sino que también corre el riesgo de provocar represalias entre los socios comerciales, creando una atmósfera inestable que podría conducir a la fragmentación del mercado a gran escala global. El futuro del comercio mundial y la incertidumbre del cierne sobre él. Bueno, el futuro de la globalización es incierto a medida que aumentan los sentimientos nacionalistas y las medidas proteccionistas dan forma a la política comercial. Si bien es difícil anticipar las consecuencias a largo plazo de la actual política comercial de la administración de Trump, muchos expertos advierten que la combinación de nuevos aranceles y cambios en las prioridades políticas podría tener un impacto duradero en la dinámica del comercio mundial. La complejidad de la cadena de suministro moderna requiere planificación estratégica y capacidad de adaptación. A medida que las empresas reconsideran sus relaciones con el extranjero, la opción de trasladar la producción más cerca de casa o diversificar los proveedores podría convertirse en una tendencia popular. Sin embargo, esta reconfiguración requiere tiempo y capital, lo que aumenta la imprevisibilidad a corto plazo. Proteccionismo y tensiones comerciales en el 2025. Bueno, las crecientes tensiones comerciales y el resurgimiento del proteccionismo en varias economías del mundo generan preocupación sobre el desempeño económico en el 2025. Organismos internacionales advierten que las restricciones al comercio y el aumento de aranceles podrían afectar el crecimiento global, podrían desacelerar la inversión y generar incertidumbre en los mercados. En los últimos meses, diversas potencias han adoptado medidas proteccionistas en respuesta a conflictos comerciales y estrategias económicas nacionales. Estados Unidos ha anunciado la posibilidad de imponer nuevos aranceles a productos importados, lo que ha provocado reacciones de otras economías como la Unión Europea y China. Este tipo de políticas pueden generar represalias comerciales y afectar sobre todo a la estabilidad de las cadenas de suministro. A nivel regional, países emergentes como Colombia enfrentan un escenario desafiante. El proteccionismo en mercados claves podría reducir sus exportaciones y dificultar la extracción de inversión extranjera. Además, las fluctuaciones en los precios de materias primas y la volatilidad aumentan la incertidumbre económica. Los analistas coinciden que la clave para mitigar estos riesgos es fortalecer la cooperación internacional y diversificar los mercados. Estrategias como la digitalización del comercio, acuerdos multilaterales y la promoción de sectores menos dependientes de exportaciones específicas pueden ser fundamentales para enfrentar este panorama.
Si bien el crecimiento económico global aún mantiene previsiones moderadas, el impacto del proteccionismo y las extensiones comerciales dependerán de las decisiones que tomen los gobiernos en los próximos meses. Bueno, por otro lado, el proteccionismo comercial global, es decir, las políticas de algunos países para restringir las importaciones mediante aranceles, cuotas o normas técnicas, afecta a Colombia de diversas formas y principalmente por su papel como economía emergente, como economía exportadora de materias primas y con alta dependencia del comercio exterior. Esto afecta a Colombia en diversos aspectos y uno de estos es que obviamente afecta a las exportaciones colombianas, ya que si tenemos menor acceso a mercados internacionales, si por ejemplo países como Estados Unidos, China o la Unión Europea imponen barreras, los productos colombianos como el café, como flores, banano, carbón o textiles, pueden enfrentar más costos o restricciones y se va a ir reduciendo su competitividad en el mercado global. Pérdida de ingresos para el país. Claro, las exportaciones son fuentes clave de divisas. Si se reducen, Colombia tiene menos ingresos para financiar programas sociales o para pagar deudas externas. Se distorsionan las cadenas de valor, pues el proteccionismo rompe cadenas globales de producción, pero Colombia, que importa insumos tecnológicos e industriales, puede sufrir escasez o aumento de precios y ahí trabaja el comercio, si ahí trabaja el comercio. Por ejemplo, si no se pueden importar fertilizantes o maquinarias agrícolas fácilmente, la productividad del agro baja, es menos. Aumento de la inflación, pues al encarecerse los productos importados por barreras comerciales, los consumidores colombianos pueden enfrentar precios más altos, lo que golpea más fuerte a los hogares de bajos ingresos. Desigualdad regional y social. Claro, las regiones más dependientes del comercio exterior, como el Caribe o con puertos o como el eje cafetero, pueden sufrir más si bajan las exportaciones, pues el empleo en estos sectores exportadores también se ve afectado, agravando la desigualdad y el desempleo. Pero ojo, Colombia también aplica medidas proteccionistas. En algunos casos, Colombia responde con proteccionismo propio para proteger industrias nacionales, pero esto puede limitar la innovación, elevar los precios o causar represalias comerciales. Continuamos con el siguiente tema, que es el reto de las relaciones internacionales y la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial pues ha provocado grandes cambios en la vida de las personas y en las relaciones internacionales pues no es la excepción. Por años ha habido diversos intentos para dar a mecanismos artificiales razonamientos y capacidad de aprendizaje similar a la del hombre, pero la realidad es que los artefactos no llegan a pensar por sí solos, sino que son un conjunto de algoritmos de imitación que facilitan a las máquinas la capacidad de toma de decisiones. El estudio y la búsqueda de la inteligencia artificial no son algo nuevo. Surgen como concepto desde la década de 1960, como un esfuerzo de dar nombre a los continuos trabajos y estudios para proveer a las máquinas de inteligencia humana. Los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial mantienen la perspectiva de un cambio importante dentro de la dinámica de las relaciones internacionales, con evidentes consecuencias políticas, económicas y sociales. El desarrollo tecnológico ciertamente será un factor de cambio que podría modificar las fronteras tal como las conocemos y podría cambiar también el desarrollo formal de las relaciones entre los estados. Para algunos actores de la sociedad internacional, la inteligencia artificial, como toda nueva herramienta tecnológica, plantea temores y por otro lado también presenta enormes oportunidades. Siempre ha existido una estrecha relación entre el cambio tecnológico y las relaciones internacionales. Desde la introducción de la máquina de vapor y los primeros vuelos aéreos hasta la era de las armas nucleares y del Internet. Las disrupciones tecnológicas han sido determinantes en la configuración del paisaje político mundial. La inteligencia artificial no es la excepción. El desarrollo y el despliegue de sistemas de inteligencia artificial poseen el potencial de transformar diversos aspectos de la vida humana, entre ellos las dinámicas de poder. Así como hace un par de décadas
el cambio climático se convirtió en un tema de peso completo en el sistema internacional, hoy parece que la inteligencia artificial sigue un camino similar. No obstante, la discusión en torno a la inteligencia artificial en el campo de las relaciones internacionales y básicamente en cualquier otro continúa siendo algo difusa. De ahí la importancia de tratar de ordenar un poco la reflexión mediante tres temas clave en la inserción entre relaciones internacionales y el avance de la inteligencia artificial. Uno de estos temas es la inteligencia artificial como elemento clave y ambivalente en el desarrollo internacional. Este tema aborda el creciente papel de la inteligencia artificial en la agenda de desarrollo internacional, pues dicha tecnología ha sido posicionada como un potencial aliado para detonar el desarrollo, pero también como uno de los grandes retos mundiales. En los últimos años hemos visto una colaboración cada vez más estrecha entre agencias de cooperación y gobiernos y proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Dicho interés refleja una mayor comprensión sobre su potencial para mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas de desarrollo en áreas críticas como las desigualdades, la salud y el cambio climático. Por supuesto, al igual que en cualquier otro campo, la cooperación para el desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial no se puede aislar de las dinámicas políticas internacionales. A medida que las economías desarrolladas asignan recursos para implementar iniciativas de inteligencia artificial, también promueven una visión particular sobre cómo debe gobernarse esta tecnología, sirviendo como vehículo para abordar objetivos nacionales. Esto sin duda subraya el hecho de que la inteligencia artificial está haciendo influencia en la configuración de los ingresos políticos y a nivel mundial. Sin embargo, esta tecnología también puede tener efectos negativos en el panorama internacional de desarrollo. Esto debido a que tiene el potencial de exacerbar disparidades existentes, favoreciendo desproporcionadamente a poblaciones con mayores niveles de infraestructura y habilidades digitales. Además, la implementación de la inteligencia artificial en las cadenas de suministros mundiales puede conducir a prácticas irresponsables. Por ejemplo, en busca de la eficiencia y procesamiento rápido de datos, las personas pueden incurrir en prácticas poco éticas al explotar fuerzas laborales vulnerables, como en el caso etiquetado de datos de Kenia. Es claro que la inteligencia artificial se ha convertido en un componente esencial de la agenda de desarrollo internacional que presenta tantos desafíos como oportunidades, y aunque la cooperación internacional en proyectos de inteligencia artificial avanza, es crucial considerar y abordar las dinámicas políticas mundiales que moldean su implementación. Además, por supuesto, de reconocer y mitigar los posibles impactos negativos desde una perspectiva internacional. Llevando este tema a un análisis más profundo, las implicaciones del avance de la inteligencia artificial en el panorama político internacional son evidentes, pues aborda aspectos como la configuración del poder mundial, la agenda de desarrollo internacional y la soberanía tecnológica. Si bien esta reflexión busca fomentar un mayor entendimiento sobre las problemáticas, es importante destacar que no pretende limitar la discusión únicamente en estos temas. Por el contrario, reconoce que la intersección entre esta tecnología y las relaciones internacionales es compleja y abarca una variedad de cuestiones. Es necesario continuar con la exploración y el debate sobre esta intersección para poder comprender y mejorar la implicación de la inteligencia artificial en el ámbito internacional. Los retos de las relaciones internacionales ante la inteligencia artificial son cada vez más relevantes, ya que esta tecnología está transformando el poder global, la seguridad, la economía y la diplomacia. Y bueno, voy a hablarles sobre algunos de estos retos principales, y uno de ellos pues es la carrera tecnológica y la geopolítica. Las grandes potencias, Estados Unidos, China, la Unión Europea, entre otros, compiten por el liderazgo en la inteligencia artificial, lo que genera una nueva forma de competencia estratégica global. El dominio de esta inteligencia artificial se convierte en una fuente de poder blando y duro, impactando la influencia diplomática y militar. Otro de los retos es la ciberseguridad, pues la inteligencia artificial puede ser usada para ciberataques automatizados, desinformación o vigilancia masiva,
Esto plantea riesgos para la soberanía digital y la estabilidad internacional. La falta de normas globales claras sobre el uso de la inteligencia artificial en conflictos o espionajes complica la gobernanza. Otro de los retos sería la ética y derechos humanos, pues el uso de la inteligencia artificial en vigilancia, control migratorio o decisiones judiciales puede violar derechos humanos si no se regula adecuadamente. Diferencias culturales y políticas sobre la privacidad y el control social dificultan el consenso internacional sobre principios éticos. Otro de los retos es la desigualdad entre países. Solo una de las pocas naciones controlan el desarrollo de la inteligencia artificial, Estados Unidos y China, mientras que muchos países en desarrollo quedan regazados tecnológicamente. Esto amplía la brecha digital global y limita la capacidad de los países pobres para negociar en igualdad de condiciones. Otro de los retos es la falta de gobernanza global. Pues no existe aún un marco legal o institucional sólido a nivel global para regular el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Se necesitan acuerdos internacionales similares a los del cambio climático o las armas nucleares, pero aún hay desconfianza entre países. Además de estos retos, pues la inteligencia artificial trae consigo beneficios en relaciones internacionales, al mejorar procesos diplomáticos, anticipar conflictos y facilitar la cooperación global. Uno de estos beneficios podemos decir que es el análisis predictivo y la toma de decisiones, pues la inteligencia artificial puede procesar grandes volúmenes de datos diplomáticos, económicos y militares para anticipar crisis, conflictos o cambios políticos. Ayuda también a los gobiernos y a los organismos internacionales a tomar decisiones más informadas y rápidas. Otro de los beneficios sería la mejora en la diplomacia digital. Los chatbots y los asistentes de inteligencia artificial pueden apoyar en la comunicación multilingüe y en el tiempo real entre países o con ciudadanos extranjeros. Permite un seguimiento más eficiente de tratados, votaciones en la ONU, negociaciones multilaterales. Otro de los beneficios es el fortalecimiento de la gobernanza global, pues la inteligencia artificial ayuda a monitorear el cumplimiento de acuerdos internacionales con datos satelitales y sensores automáticos. Facilita la vigilancia neutral y continua, mejorando la transparencia entre países. Cooperación para el desarrollo sostenible. Países pueden compartir soluciones basadas en inteligencia artificial para enfrentar desafíos globales comunes como el cambio climático, la salud pública o la gestión del agua. La inteligencia artificial favorece la diplomacia científica y técnica, donde el conocimiento une más allá de dos ideologías. En otros términos, ya para finalizar, podemos decir que la inteligencia artificial en relaciones internacionales aumenta la capacidad de análisis, mejora la cooperación global, anticipa conflictos y fortalece la diplomacia, haciendo que los sistemas internacionales sean más eficientes, reactivos y coordinados. Bueno, hasta aquí culmina el tema. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos que los temas hayan sido de su agrado y que hayan quedado claros. De igual forma, cualquier duda o inquietud, estamos a la espera de sus preguntas, de sus inquietudes, para resolverlas. Muchísimas gracias, que estén muy bien.